Hoy es el día de viernes, bastante marcado para la obra de Dios en la forma que Dios la da. Yo hasta ahora hemos hecho comentarios, pero dada la circunstancia de la fecha que vivimos y estamos, es la víspera casi ya de entrar en el contacto de la venida del Hijo de Dios, que es la base de nuestro contacto en el ser humano por la fe. Esperamos ese contacto divino por el amor del Hijo que viene al mundo y nosotros esperamos con ansia esa vida nueva que ha de nacer en nosotros. Pues esta relación de la participación que hoy voy a tomar es directamente a lo divino para poder continuar en la parte que Dios me dé cuando llegue el momento indicado. Porque la verdad es que ahora el lunes, si Dios lo espero que sea complacido mi deseo, ha de ser una nueva reforma de vida que he de tomar. Pero la participación de la entrada en ello me hace pensar que ahora voy a recibir una participación especial para poder continuarla con los demás en la forma que Dios me lo da. Porque no creen en lo que yo digo, porque hay tanto fraude en tantas almas que han sido y son llamadas, pero yo pienso que en mi condición humana hubo un acto de misterio en la forma que yo me entregué al servicio de Dios. Y es que estando yo en el mundo, no veía el mundo a la manera que el mundo era, sino a la manera que Dios me lo daba para que fuera en la condición humana como yo vivía. Y ahí es donde viene la relación del camino que Dios me da. Pero este misterio de gozo interior que yo vivo no es comprendido, porque creen que soy un cristiano de ritos. Pero yo no practico ritos ninguno. Solo practico la convivencia divina en el amor que Dios me da. Cuando he pedido amor más del que tengo, Dios me lo dio a conocer por medio de un acto de lo propio del mundo que es a lo que no tengo yo. Pero la relación de mi vida perfecta de caminar por los caminos que Dios me da empieza en este luchar que vivo. Porque ahora espero que el día de la noche buena será buena en extremo para mí, porque yo voy viviendo cada vez más en ese contacto divino de amor que Dios me da. Y al ver un cambio muy grande en mí, porque lo he podido comprobar ya, porque lo que he recibido y sigo recibiendo es sobrenatural. Pero aunque yo lo expliqué, no me creen. Por la edad que vivo, sí piensan que puede ser, pero en la convivencia divina no, porque están completamente en la parte humana, pero no en la parte divina, como yo lo deseo caminar para que los demás lo vivan. Y ahí es donde está el misterio de este día tan marcado para mí, porque todos los años he tenido precisamente almas que han venido a celebrar la natividad del Señor al mundo en que vivimos para poder continuarlo a la manera que Dios lo da, pero no es la manera que pensamos nosotros, porque yo no sé lo que me dará, pero sé que es algo especial y algo superior a mi condición. Y será positivo cuando la madre, que es la que tengo más en contacto, es la que tengo que estar. Porque ya no se trata de la obra que Dios puso en el hombre, sino la obra que la madre pone al hombre para obrar. Por eso hay un cambio de grandes dimensiones espirituales entre el hombre y la mujer. Y ahora la mujer tiene más facultades que el hombre porque está más conservada en la condición humana espiritual. Pero a pesar de estar como está, están confundidas porque no van directamente al amor divino, sino al amor que vive en el humano,
y eso no tiene nada que ver, pero lo tiene que ver en el hombre, porque es el hombre el que tiene que representar a la humanidad, porque tenemos en cuenta que Dios vino a salvar a la humanidad, y la parte humana que está escrita por el verbo de Dios no se ha dado a conocer y ahora la tengo que dar yo, a la manera que Dios me la dé cuando llegue ese día señalado. Porque ese día señalado tiene que llegar. Solamente faltan 2 días, que es mañana sábado y el Nochebuena es el domingo por la noche, para que en la madrugada aparezca ya el nacimiento en el espíritu del alma que busca la verdad. Y ese día estoy contento porque estoy viviendo y lo estoy encontrando como Dios me lo va dando, para que pueda continuar, para dar a conocer la relación de esta conferencia que es vida en la misma fórmula que hasta he tenido en las anteriores, que han sido comentarios de palabras evangélicas, de palabras destructivas por la condición humana y palabras que han sido para comprender el camino al cual estamos llamados por el camino de Dios que nos lo ha dado. Esto es nuevo para mí, pero ahora estoy esperando ese día señalado para desear qué es lo que Dios quiere de mí, para que yo pueda obrar con seguridad y con rectitud, hasta inclusive dar la vida si es la voluntad de Dios que haya de ser, porque por esa parte estoy feliz y contento. Poder morir por el amor divino, porque ese es Dios quien lo dio antes que Dios lo pueda dar después. Porque no soy Dios, pero soy un miembro de Dios, porque me dijo así estas palabras: si no amas a mi madre más que a mí, ese amor que estás queriendo nunca lo tendrás. Porque es Dios en el amor, y la madre está en el Espíritu de Dios, porque es Dios quien la puso para ser madre de la humanidad. Y aunque hay varias opiniones de ciertos críticos que dicen tener la palabra de Dios, están completamente equivocados, porque la palabra divina de Dios solo la da Dios para aquel que quiere Dios que la tome, para luego ejercerla Él en la condición humana por ser divinizada. La condición está ahí. Es la base de la vida que tenemos que emprender. Ha habido un aviso antes de hablar. Eso para parar y continuar la parte que ha de ser para vivirla después. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? No lo sé. Pero la tengo ya. Voy a buscar la perfección de lo divino en el camino que ha marcado Dios a este ser humano que está para dar lo que Dios le da. No tengo nada. Examinando los movimientos del trabajo que he realizado, yo no dejo de hacerlo y no lo puedo dejar. Y aunque no haya nadie que me eche una mano, es que tendré que estar yo solo hasta que Dios lo mande por el camino que ha de ser para poderlo generalizar, para hacerlo ya positivo para todos en general. Quiere decir que esta fecha que entramos es cuando Dios hablará al ser humano para darle a conocer la parte divina que ignora en el camino. Y ha empezado precisamente hoy. Al ser de otras ideologías y presentarla positiva, cuando es negativa, yo la he tenido que dar. Muy duro ha sido, pero lo he tenido que hacer, porque quieren seguir el camino que ellos sienten porque Dios se lo da, pero no en el contacto divino, sino en el humano, que es para todos por igual. Pero entre todos Dios eligió, ¿o no? Eligió a 12 apóstoles. ¿Fueron fieles? Eso había que averiguarlo, para examinarlo. En el Antiguo Testamento, date cuenta, había que cumplir un precepto y mandamiento que Dios les dio, pero lo quebrantaron, lo destruyeron.
y lo variaron para justificar su contacto con la obra que Dios les dio, pero no van directamente al contenido de ese amor, porque Dios dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Esa es la llamada de Dios al que quiere que le sirva como es debido. Ahora me preguntas a mí y yo te tengo que responder como una participación de la gracia que recibo de Dios. Me haces ver que hay un solo Dios, pero cuando Dios dice seréis como Dios, es porque no habrá participación humana, solo será divina, que es cuando está todo en el espíritu del amor divino. Y cuando vino Ana al mundo, venía para ser madre de la perfección divinizada, porque estaba en María, la madre del Hijo de Dios, era el verbo de Dios que lo dijo Dios. Y dijo, el verbo de Dios habita en vosotros. Y después respondió, y el verbo de Dios se hizo carne y habita en nosotros. No confundamos la parte divina con la parte humana. Pero Jesucristo tenía que morir en la cruz para liberarnos a todos los seres humanos, porque Él era el mismo Dios divinizado, pero hecho hombre y hecho carne. Pero esa carne era divina, porque cuando esa carne divina vino de la madre y del padre, era el espíritu divino del amor divino del mismo Dios. María, como tomó carne de Ana, había parte de la carne en la parte divina del mismo Dios que la daba, que era la madre del Hijo, que era perfecto en todo. No había pecado ni nada que dañara la presencia divina, porque era el amor divino perpetuo hasta la eternidad, porque no habrá muerte donde está el Hijo de Dios vivo, porque no hay muerte. Cuando dijo, bajó a los infiernos, y estuvo 3 días, son 3 días que estuvo antes de liberarse para ir al Padre, pero no fue por el espíritu de la carne, sino por el espíritu divino, porque la carne no fue por la parte humana, sino por la parte de la madre. La madre tenía la carne del Hijo, porque era carne humana, y sufrió la madre lo que Dios no le daba, sino de dónde venía el sufrir del Hijo, que era carne del mismo ser que Dios creó en el otro ser, que era Ana. Por eso a la Isabel, su prima, Zacarías, le dio vida a Zacarías, para que Ana fuese diferente a su hermana, a su prima Isabel. Cohabitó Zacarías con Isabel. Isabel era primo de Ana, era prima de Ana o de María. Prima de Ana. De Ana. Ana. Y la parte que venía de Ana era la del Hijo de Dios con María. Y María, al entrar en el seno de Ana, la divinizó. No había tal materia. Y la parte de Ana que había en el espíritu de la carne se quedó en la divinidad que Dios le daba, porque no cohabitó con Ana Joaquín, pero Zacarías con Isabel sí. Y la carne de Juan era la carne de Jesús a la manera que Dios la daba, para que le pusieran Jesús o Manuel o Juan. Juan, que camina por los senderos de Dios para abrir los caminos a los demás. ¿Te das cuenta? La relación de la Sagrada Escritura tiene varias explicaciones, pero esta que estoy dando yo es para descubrir el contenido de Ana por la parte humana, Isabel
por la parte humana y divina. Quiere decir que Juan era la imagen de la presentación de Jesús para el camino que había de preparar, que era enseñar la doctrina. Por esto, cuando le va a bautizar, dice, soy yo el que debo ser bautizado por ti, porque no es bastante hombre ni para desatarle las sandalias al Hijo de Dios. Y sin embargo, el Hijo de Dios se dejó bautizar por Juan. Dice, bien está, hay que hacerlo como está marcado, porque así lo quiere Dios. Era Juan el que tenía que abrir los caminos al sendero de la vida perfecta de ese amor. Vino el Antiguo Testamento por los santos padres. Esto es muy largo de contar, porque habría que descubrir todos los contenidos del desorden y eso no tiene explicación porque no hay que darlo. Lo que hay que es evitarlo. ¿Comprende? Sí, sí. Y ahora las ideologías religiosas que han seguido el curso de Juan, pues esos tienen un criterio diferente al que Jesús nos dio. Porque tuvo que morir Jesús, también murió Juan, por el deseo de una mujer que le podía tener contrariedad, porque decía la verdad. No te es lícito. ¿Se lo decía o no? Sí. Que Herodes haya quitado a su hermano su esposa. ¿Es o no? No te es lícito. Y ahora Juan tiene que hablar con Herodes para decirle, tu conducta no es degradar a Dios, sino de agradarte a ti. Y el mismo Luzbel, por ser la luz que Dios puso en el ser, esa luz dejó de existir cuando dijo Dios. El verbo de Dios está en vosotros, en los espíritus. Y el mismo Luzbel no quiso responder, sino que al no responder tenía un delito en su haber, porque tenía que tomarlo como Dios lo mandó. Pues esa relación puedo adjudicarla a mí también. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo fui al sastre para que me hicieran el traje, que tenía que vestir otra vez de seglar, no hizo más que meterme la mano al sastre y el notar yo la mano, dije, perdón un momento, que ahora me he acordado de una cosa. Salí de allí y me fui al convento. No me volvió a poner la cinta métrica para tomarme medidas, porque me di cuenta que había algo en él que no quería Dios que pasara en mí. Y era el sastre que tenían los frailes para hacerle los trajes. Ese hombre era homosexual. Y cuando me puso el metro a mí, le dije, perdón un momento, dije, esto va por desde segunda. Y cuando fui al convento, me dijeron, digo, no, yo no me hago traje ninguno. Dice, pero es que son las normas del superior, que hay que vestir, porque ha habido licencia. ¿Y sabéis por qué estoy yo aquí? Por ese momento de rebeldía que hubo contra mí, por aquellos que tenían el poder, que querían que fuera que me hicieran un traje, y no fui. Y antes de volver otra vez al mundo, cuando vi que había rebeldía, es cuando me querían excomulgar, echarme de la orden. Date cuenta, eso es verdad. Porque cuando fui a un convento me dijeron, chico, pues si queríamos que estabas en la calle. ¿Cómo en la calle? Si yo ya soy profesor. Date cuenta, yo ya era profesor. Pero es que para saber yo el tinglao que había por medio, tenía que retroceder tiempo atrás, un año que había tenido yo un contratiempo con un superior religioso. Pero como yo estaba marcado por Dios para estar allí, el provincial, cuando le habló de mí, no le dio importancia porque le hablé yo también al mismo provincial, para que supiera quién era aquel superior, que aquel superior tenía un delito grave y lo sabía yo,
como sé muchas cosas ahora que no sabía, pero es porque Dios me tenía ya reservado para otra misión. ¿Me comprende? Sí. Esa misma relación es confirmativa en la vida que tengo que tomar. Ahora, cuando llegue el día del lunes, en la noche, aquí, estaré yo solito, si Dios no me manda a alguien que esté, porque eso no lo sé yo. Yo pienso que la gracia que es de recibir ha de ser así, en mí y en él. Dos cambios de vida y la tengo ya clasificada casi. Pero como no veo bien y la gente se cree que veo, pero yo me lamento, no me lamento, que no lo creen, pero lo tengo que pasar yo porque veo, me pongo a fregar y no sé si friego o no friego y tengo que dejarlo, porque si hay algo pegado no me doy cuenta. Y viene la mujer que viene que lo hace porque la madre la tiene destinada, ¿has comprendido? Sí. Y tú has venido porque estás destinada para otra misión y la otra está para otra misión. Quiere decir que lo que dijo encarnar de mí se está cumpliendo. ¿Es así o no? Yo con la gracia que Dios me da me arreglo bien. ¿Es así o no? Sí. ¿Has comido bien? Sí. Y ha sido comida especial. Mm. Hoy ha sido una cosa que la hice anoche a las 12, aún estaba yo con el dale que dale y ya lo has visto y mira si allí para... Y no será la primera ni la última vez, porque eso me lo hago yo y me cuesta muy poquito y es un alimento que me va estupendamente, porque alimenta bien, ¿eh? Sí. Tú date cuenta Sí. cómo has respondido a la parte que doy a conocer. Si te preguntaran dirían, no, anda, pues Maleja ha comido, he comido yo, que eso no lo había comido nunca, porque no lo has comido nunca. No. Y ha sido para ti, y yo me he dado cuenta, digo, si con lo que alimenta esto, ahora se lo comieras todo, Sí. porque te he echado casi el doble que yo. Mm. Pero es que tú no lo conocías, yo sí, y me he quedado redondo satisfecho, yo no he querido queso ni nada, y tú tampoco. Pues la relación de la convivencia humana se confirma en la parte que tengo que explicar para recibir luego cuando llegue el momento lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces no podré ocultar la verdad y lo que dicen de la participación de vulgaridad en la condición. Yo he tenido una madre que nos ha educado a nosotros como si fuéramos de gente grande, ¿sabes? Porque yo hablo de manera de la parte de mi padre y de la parte de mi madre, pero en mi casa hemos sido educados por mi madre, porque mi padre también recibió una renovación, porque mi madre no se dio nunca porque era de clase media, que estaban bien situados. Y para saber yo quiénes eran, de todos los familiares, el único que se dio cuenta fui yo, porque tuve que ir a ver a mi abuelo, que era mi Emeterio, mi abuelo Emeterio, ¿sabes? Y mi abuela Ana, que le puso Emeterio a uno mayor que yo, pero murió. Y luego vine yo y me puso Salvador. Salvador, mi madre no. Pero es que tenía un hermano suyo que se llamaba Salvador. Pero quiere decir que mi madre era la que tenía contacto con la parte de la gente de cultura. Cuando la gente del pueblo le conocieron, dijeron, vaya una gran señora. Pero no venía al cuento de que los pobres hablaran como hablaba. Y mi madre con mi padre no se entendían, porque mi madre le dije yo una vez, mamá, ¿cómo es que se ha casado usted con el papá estando enfermo como estaba? Porque usted lo sabía. Dice, sí que lo sabía, hijo mío. Pero es que el amor divino lo pone Dios en el ser humano. Date cuenta. Mi madre a mí. Yo vi a tu padre tan buen mozo, como mujer. Dice tan guapo. Yo no sé si sería guapo, pero feo no era. Y yo tampoco soy horrible. Yo soy Salvador. Y a la edad que tengo, a que no aparento tenerla, No. las partes que vienen de gente, cuando me ven las manos,
se fijan en ella y digo yo, ¿pero qué es lo que tiene mis manos? Si mis manos siempre las he tenido igual. Si no ha variado nada. Pero es que mi condición de la contextura del cuerpo humano no es igual. No es igual. Porque está feo decirlo, pero no es igual. Hay cosas que no se pueden dar porque es un paso más adelante que los que están atrás. Yo soy un hombre de hecho y derecho, pero con unos conocimientos de hombre, pero directos a lo divino, no a lo humano. Por eso tengo conocimientos de la parte humana, de lo que los humanos no tienen conmigo, porque yo digo la verdad y ellos no la creen. No creen que no veo. Por andar deprisa, yo, por la calle, me he caído 3 veces ya por una piedra pequeña. He tropezado, me he enredado y no me he podido retener porque no tenía donde apoyarme. Y al suelo he caído. Me he levantado y he vuelto a caminar con rapidez. Y aún sigo con esa rapidez, pero es porque estoy dentro de la casa. Yo no sé andar como vosotros, ni tampoco trabajar como los del mundo. Yo tengo ahí trabajos que no hay quien los haga, porque no hay quien los haga. Yo soy pintor y los pintores que han venido, digo, ¿tú qué eres pintor de qué? Pues tú qué haces un cuadro, pues mira, todos los que he hecho yo iguales, no hay ninguno igual. Todos tienen una explicación del misterio de la obra divina. Las rosas que ves es símbolo del amor que tiene Dios en el símbolo de la rosa, que es rosa de amor, perfume, pero tiene largas espinas porque tiene que conservar la belleza y grandeza de ese amor. La flor. ¿Es bonita o no la rosa? Sí. Y no sabes que la rosa aquí la han recibido personas que han estado, y he dicho yo entre mí, ahora veremos cuando esta se suelte, porque yo ya sabía que la madre estaba a su lado. Y cuando le he dicho algo así, dice Salvador, yo estaba esperando que lo dijera, es que se ha inundado del olor de rosa, un olor, digo, y yo le dije, es que la madre está contigo y está conmigo. Dice Dios, donde 2 reunidos en mi nombre estuvieren, allí estoy yo. ¿Qué es que eres tú que es el que está, el hijo o la madre? Es la madre, porque el hijo lo represento yo. Y tú también. Si es mujer, es la madre la que tiene contacto con ella igual que conmigo, porque es madre de amor y madre de convivencia en el hijo, para que el hijo muera por ti y por los demás que tienen que vivir para dejar el mundo en el orden que Dios lo quiere, no en el hombre que vive a la manera que él lo quiere, porque ahora en la natividad del lunes que nace el Hijo de Dios, en esa natividad tengo que tener, yo lo sé de antemano, que hay algo superior a mi condición, que no es posible tenerlo. Si es Dios quien me lo da, lo tendré. ¿Qué será? ¿La vida o la muerte? No lo sé, pero la relación de la convivencia divina me da a conocer que tengo mucho trabajo entre manos. Algo será que me tiene que dar lo que no tengo ahora. Yo pienso que es más la visión que no tengo ahora, porque ahora no veo para pintar y hago una raya de lápiz y no la veo más que apenas, cuando tengo que verla para quitarla. Anda ya. Quiere decir que la he de ver para quitarla y poner otra cosa en su lugar. Ahora tengo 2 cuadros que tengo que hacer miniatura, que apenas si se ve la cara y la tengo que pintar, y es miniatura. Es misterio que el mismo oculista, dije, usted me dice a mí, usted no puede pintar. El mismo oculista que ve la vista, si hay o no hay visión. Y entre los mismos que son de la tele, se lo dijo. Pero ellos no lo creen porque ven los cuadros que pinto y eso no es posible para el que no ve. Pero lo que estoy hablando es la pura verdad. Una carta que recibo y tengo que contestar, no puedo contestar. Y esto de la carta
tienes que leerla tú, oye, para que lo puedas escribir al lugar que ha escrito la carta a la persona. Y tengas que decir, como ya estás metida en el ajo, como digo yo, ¿has descubierto lo de ese que le escribiste? No, le llamaste por teléfono. ¿A quién? Antonio. Al hombre de Crevillente. El de Crevillente. Sí. ¿Tú sabes que los marcos los compré por él? Sí. Que vino a mí también. Sí. Pero luego ha habido opinión de cambiar de parecer por medio de la monja que le habló. Él pensaba venir aquí, pero no venía por la monja, porque ellas tienen sus normas establecidas para la santa obediencia del señor obispo. Y yo he ido al obispo y no me ha recibido, anda, anda. Yo voy así y no me recibe. Y en vez de recibirme a mí, van a dialogar con el provincial, que es el que hace de obispo en la comunidad, que la representación del secular, el sacerdote, está en el obispo. Pero el que está en comunidad religiosa nada tiene que ver con el obispo, sino con el general de la orden, que está en el Vaticano. Oye, date cuenta si las diferencias están bien o están mal. Entonces, ¿yo a quién me debo? ¿Al provincial o al obispo? Y cuando dejo al provincial, porque vivo esta vida que Dios ha puesto en mi camino, ellos no me creen. Y ellos son los que se pierden, porque los religiosos dejan de serlo, porque no hay contacto en la renovación. Y esta renovación está marcada por Dios en la parte de la Sagrada Escritura. Cuando le dice a los operarios, salir e invitar a las bodas. A las bodas se refiere al que se consagra, a Dios. Esas son bodas divinas por el Espíritu. Y las bodas de la carne son los seres que se hacen hombres y mujeres para procrear. ¿Has comprendido? Pero el Espíritu es diferente. Y entonces dice, tú que tienes Espíritu que Dios te da, ves y avisa a tus hermanos, que son los mismos de la iglesia. Esos hermanos míos me tienen que escuchar y no vienen ni me escuchan, sino que me hacen la guerra. Y de ahí es donde vino la delatación de la parte que yo di al provincial. Y les dije en estas palabras, usted por hacer un bien hizo un mal sin quererlo hacer. No lo acusé, pero lo hizo sin querer. Llevó un sacerdote religioso a su casa y lo sacaron de su casa, pero usted no. Y usted estaba estudiando y no lo dejaron, que estudiara para cambiar de vida y hacerse provincial para gobernar. ¿Y ahora qué hace usted? ¿Me va a mí a amenazar si usted tiene un delito en su haber? Que mataron al sacerdote porque usted se lo llevó a su casa. Al decirle eso, parece que se rebeló contra mí. Claro, no le gusta la verdad, pero le dije la verdad. A ese hombre, sacerdote anciano, lo mataron sus hermanos, lo delataron y fueron en guerra. Tú te acordarás, si es que tienes memoria, que los sacaban y les daban el paseo y se encontraban a fulanico muerto, al otro. Y para más postre de mi condición humana, en mi casa hubieron 3 mártires, pero la iglesia no los reconoce como mártires. ¿Y sabes cómo he reconocido yo que mis hermanos eran directamente a los divinos? Por mi padre, que estuvo casado con mi madre cuando tenía 22 años, y le decía yo, mamá, ¿cómo es posible que usted ya se haya casado con el hombre que se ha casado? Porque no tenía cultura, ¿sabes lo que quiere decir? Era un obrero, no sabía nada de nada. De trabajar un salario de 3 pesetas al día, que no era carrera para mantener una familia. Y sin embargo mi madre venía de familia pudiente y tenían un caserón que vivían. Mi padre y mi abuelo, los de mi padre y los familiares eran pobres, pero pobres.
vivían en una casica pequeñica donde tenía una cama y ponían colchones en el suelo. ¿La has entendido? ¿Eso es de clase media o de pobre pobre? De pobres. De pobre pobre. Y sin embargo mi madre pues vivió de la casa que vivía, pasó cuando se casó con mi padre en Cartagena, donde ella vivía con mi padre, tenían una cama, aunque prestada. ¿Te das cuenta? Pero era de una tía mía, que le decían mi tía Rosario. Se quedó viuda y la cama de matrimonio, que era de talla de madera, pues se la dio a mis padres. Porque ella ya, la vieja, pues nada. Pero tenían una hija y la hija casó con uno conocido de la familia. Mira, no te cuento de la familia porque esto no tiene nada que ver con la relación de mi conducta en la forma de vida que tengo que llevar, ¿sabes? Pero mi madre me dijo eso, hijo mío. Yo lo he visto tan buen mozo y tan guapo, yo no me un chaval, ¿sabes? Tenía 14 años, cuando yo le hablaba así. Pero es porque mi padre, cada vez que le daba el achuchón de la hemorragia de sangre, se quedaba como un pajarico. Y entonces los médicos decían, tú fíjate si tengo que sacar la relación de los hechos que acaecieron en ese tiempo. Y entonces yo decía, papá, como a mi madre nos educó a su manera, no querían que a mi padre le dijéramos tata, como decían, y mamá, sin nada de perfección en la palabra que daba. Porque yo he recibido de mi madre la educación que me daba y mis hermanos también, ¿sabes? Así que hemos sido pobres, pero no nos faltó nunca el pan, ni la parte de comida necesaria, porque mi madre tenía una máquina de coser, ya ves, una máquina de coser venía para tener un dinero, y ella había tenido una educación de mis abuelos, que resulta que yo me enteré de la clase que eran cuando fui a verlos al cementerio. En el cementerio, mi abuelo, de mi parte de mi padre, estaba enterrado en el suelo. Yo lo vi 2 veces. Era un hombre maravilloso, de humildad completa. Era pregonero del ayuntamiento, pero tenía un cargo que le decían lo que decían, pero era más mejor que municipal, porque tenía un dinero de paga y iba lo más de bien. Y cuando venían otros que querían que pregonaran, lo pregonaba él y cobraba también. Así que no podía, tipo, y sin embargo mi padre, siendo el mayor, pues no tenía esa condición de ganar. Se limitaba a trabajar en un banco de hacer suelas, porque esa es la verdad. Luego pasó a mejor modo de vida cuando murió el veterinario, que era un hombre viejo. Yo lo conocía a la criada. Y con la criada, el viejo, al ser ya tan viejo, y que se ve que era un hombre de capitán general, de lo que hay en el mundo, que tienen lo que quieren y se van con lo que les da la gana. Eso es lo que hay de libertad. Y él la tenía. Era veterinario. Y ella tenía novio y se dejó al novio, pero sin dejarlo, y se casó con el viejo, para que todo lo que tenía el viejo, el veterinario, quedara para su mujer. No te creas que no había teje-meneje, y aquello se arregló. Me refiero a que mi padre, al tener este empleo, lo hicieron municipal, y después del municipal, y le dijeron que tenía que hacer de veterinario porque murió. Y ganaba dinero, pero bien, pero ya tenía mucha más facilidad de alimentar a los hijos. Y mi padre muchas veces a mi madre, como estaba ocupada... ¿Hijo de veterinario? Sin estudiar la carrera, ¿no? Sin carrera ni nada. No tenía más que hacer lo que hacía el veterinario. Y él lo sabía ya. Se lo habían enseñado. Y los mismos carniceros le daban pedazos de muestras y él decía, oye, en vez de darme un pedacito de cada cordero, dame un buen filete, que al menos que se lo coman mis hijos.
y a cada uno le daba un filete en vez de tanto pedacito, pedacito, y todo estaba bueno. Pasaba revisión. Pero ¿ves tú lo que es el truco de la vida? En la forma que cambian las personas. Y mi padre ya era el señor Cayetano, porque allí el tío y el tío. En mi padre ya tenía, pero era por mi madre, porque mi madre conocía a todos los jerarcas de la clase alta, porque la veían cuando hablaban con ella. Ay, doña Francisca, usted viene de rango. Dice, no, hijo mío, soy como vosotros, hijo, no. Mi condición humana es pobre, 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 como era su marido, porque ganaba 3 pesetas y ella tenía que trabajar noche y día para comprar una saca de harina y amasaba el pan, ella lo hacía todo, porque ella aprendió de hacer de cocinera como mi mujer también lo sabía. Tuvo maestros para enseñarle a hacer de cocina, porque de ahí viene la parte que diferenciaba mi condición con la de mi mujer. Decía, vaya un hombre que te llevas. Y decía ella, Dios lo ha querido y yo estoy feliz porque no hay cosa mejor que casarse con un santo. Me decía ella que yo era un santo, pero no porque dejara de ser humano, porque yo era perfecto en la convivencia humana con la parte que Dios me daba. No tener que dejar a mi mujer para coger a otra para probar todos los banquetes que puedan darte, de la manera del placer, porque eso es una participación. La relación mía era honesta, porque ella también era así, honesta. Cuando teníamos que hacer la primera vez el amor, decía, chiquita, esto tiene arreglo, yo te lo diré, pero no es porque lo sepa, porque hay libros que hablan de eso, para aprender. Nosotros no tuvimos que aprender por los libros, sino por la parte natural y de la inspiración. ¿Ha comprendido? La relación de mi condición venía honesta. Y cuando yo le hablé a mi mujer y le dije, Encarna, cuando estés con la madre, ella puede arreglar los caminos que tengamos necesidad. Ya le decía yo esto a mi mujer. Y tú cuando estés con ella, tienes que pedir cuando yo te pida para que tú le pidas. ¿Y sabes lo que me contestó? Dice, porque la recibía ella. Yo sabía que la recibía, porque sabía que moría. Y ya eran 3 días. Y entonces fui yo en esos 3 días a Orihuela, al convento de las madres Clarisas, que tenía una tía mía. Y le dije, tía, Encarna va a morir, le falta un día. Ya ves tú, ¿me podías dar una toca para vestirla de monja como alma consagrada, porque va directamente a Dios? Tú date cuenta si la ponía yo como mujer casada o que iba a enviudar para seguir su camino con el contacto divino. ¿Es así o no? Sí. ¿Y cómo se puede explicar que coincida ella conmigo cuando yo aún no llevaba el hábito? Y cuando me puse el hábito fue cuando vine a que me lo impusieran, ¿sabes? Sí. Pero con el de la pantomima. El de la pantomima que dijo eso. ¿Tú crees que después de esta relación que te acabo de dar va a entrar lo que dijo él? Es mentira lo que dijo. Él me consagró aquí en la parroquia al mediodía. A las 12 terminó la misa, o a las 12:30 terminó la misa última. Y cuando él esperó que salieran de la misa para preparar el altar mayor, para celebrar lo que yo tenía que hacer, ¿y tú crees que me quedo yo en calzoncillos de hilo? Porque eran las normas de la parte interior. ¿Y él es mayor que tú o más joven? El cura ese. 10 años más joven. 10 años porque más está joven. retirado. Y de ese hombre he pedido mucho y pido. Porque él era confesor cuando yo estaba en el mundo. Y me confesaba como Dios manda. Pero no como él tenía que obrar. Porque lo que yo le daba
estaba más en el espíritu del amor que Dios me daba. Y él lo sabía. Y admiraba mi condición. Y cuando entré en contacto con la obra, mi mujer ya me veía a mí con el hábito porque me lo impuso él. ¿Qué te crees? Pero ¿cuándo me lo impuso? Cuando estaba en Callosa, mi mujer. Y murió en Callosa. ¿Tu mujer no llevó el hábito? No sé, no, Lo puse el hábito yo. Pero cuando se murió... Blanco cuando murió. Cuando murió, pero antes no llevó ella. No, si yo no lo llevaba. Ah, mientras ella vivió tú no llevaste. ¿Sí? No, si yo iba con un traje de gris muy de verano, yo he vestido bien. Tenía 3 trajes y 2 sin estrenar, no te creas. Y era pobre, pero es que yo ganaba un dinero, ¿sabes? Que era bastante bueno. A los 28 años, oye, a los 28, yo tenía 21 años, sí, 21, sí, el servicio militar lo tenía que hacer yo, cuando salí de la cárcel, del batallón disciplinario, que fue donde a mí me cogió ya para marchar, y me trajeron con un coche de jerarquía política de lo que llamamos falange y ejército. Y el mismo cura que venía conmigo vino hasta Alicante. Y en Alicante el cura que vino conmigo, que él estaba preso conmigo, pues dijo, llévenme a este hombre a Callosa. De paso que vais a Murcia, pasar por Callosa. Y me llevaron en el coche, que era al segundo día, porque el primer día que fue la liberación, allí salimos al día siguiente, ya a ocupar puestos, y salían de los del ejército, como fue liberación, me cogió en Vallanca. De Vallanca me llevaron a Teruel, que era provincia de Valencia, por el Turia, que es donde estábamos trabajando en los presos que estábamos. Allí es donde tuve yo la prueba de la formación de vida. ¿Por qué? Porque me iban a matar por peligroso y me libré con un milagro confirmativo, pero yo no lo reparé, que era milagro. Ahora ya lo sé. ¿Cuándo te diste cuenta? Que en ese momento no te diste cuenta. No, ni lo sabía. Me enteré de todo esto que estoy hablando a los 74 años. Porque la madre, aunque no lo crean, yo estuve viendo a mi madre en el oratorio. Y cuando me iba a acercar a ella, oyes, mi madre desaparecía. Y entonces aparece en otro lado. Y al ir al otro lado digo, mamá, y al acercarme, la voz del espíritu de la madre, porque no estaba yo en mis normas de palabra y de obra. Estaba en esta, sí. Pero yo andaba y hacía el camino. Y como esto lo hice, yo no lo sabía. Pero ahora que lo estoy dando a conocer, es porque te estoy hablando a ti del hecho que acaeció y estos comentarios. Pero comentarios confirmativos y verdaderos. Que no hay nada de pegote de que yo he tenido esto y aquello, no. Lo que tuve yo fue confirmativo. Y cuando al día siguiente, date cuenta, de tener esta relación, dije yo, madre mía, entonces todo lo que he tenido ha sido relación divina a la parte que he vivido. Sí, señor. Dice, hijo mío, cuando viniste al mundo, ni tu padre se enteró de lo que eras tú. ¿Por qué? Dice, porque estaba enfermo, como tú dices, y yo estaba enamorada de ella, de él. ¿Eso no? Y mi padre, al ver a una mujer que se distinguía y que era sumisa y comprensiva, ella se unió con el contacto de la obra que vivió. Oye, y no le dijo a mi padre nada. Y entonces dije, mamá, ahora me di cuenta de algo que usted no sabía.
Cuando el papá le daba la hemorragia de sangre que tiraba y se quedaba, que tenía que venir el médico y lo cogían y lo ponían en la cama porque no se podía mover. Cuando el papá me cogía, mamá, me besaba, me abrazaba, decía, no te vayas, hijo mío, estate con el papá. Mi padre ya no hablaba como el tata que decía, ya hablaba como mi madre nos enseñó, ¿sabes? Ni sé, el papá lo hacía porque algo sabía también. No viene uno de un desconocido. Mi madre se casó con mi padre y le hizo vivir hasta los 80 años. Hasta los 60 años, no, los 80 era ella. Oye, date cuenta. Y yo era la clave de los hermanos porque éramos 9. Y yo era el del medio. Los 4 pequeños y los 4 mayores. Los mayores venían a mí. Salvador, ¿me puedes dejar una peseta? Entonces una peseta era de plata, ¿sabes? Sí. Y mi padre nos daba a nosotros el dinero porque no nos daba tanto, ¿sabes? Sí. Pero como habían especialidades, pues esa especialidad la tenía yo. Y de los ahorros que yo hacía, decía, toma, tenía novia, tenía que ir al cine, pagaban 25 céntimos de la entrada. Entonces, yo ahora, como tengo 87 que cumplo en mayo, ya son años que he pasado. Y lo que Dios quiera que pase, que no lo sé. Lo que Dios disponga tendrá que ser. La vida mía es un misterio, ¿no lo ves tú también? Sí. Pero es que ahora me doy cuenta y lo tengo que saber ahora. Cuando llegue el día del lunes, Salvador no será el mismo. Lo sé ya, de antemano. Pero es porque me ha quitado la visión. Pero si esa visión vuelve a mí, ya no seré el mismo, en la condición de ver para orar, sino para entrar en el contacto divino y poder hacerlo como Dios la da. ¿Qué te crees? Pero ¿qué tengo yo en los cuadros ahí si hay miles? Para que esto sea natural a la edad que tengo yo, que me sienta firme, fuerte, que tengo mucho que hacer y hago las cosas de comer, que muchos no saben que yo saqué el título de profesional en un día nomás, que entré, ya sabía yo hacer las cosas, que me hice famoso en una comida que era de lentejas y se convirtió en hacer de las lentejas albóndigas, de la harina de la lenteja para 30 frailes, porque esto es otro historial, que aunque sea comentario, es relatar la relación del contacto divino que he tenido yo para obrar como estoy obrando, que no es natural, ni lo era, pues yo no me había visto de cocinero nunca. Y cuando puse las lentejas lo hacía como si estuviera ya años en el trabajo que hacía. Así que cuando vino el cocinero, que era el que enseñaba al cocinero, me dice, ¿se han quemado las lentejas? Digo, no, hermano, aquí quién es el cocinero, no soy yo, pero para preguntarle lo que hay que hacer para que no haya nada que yo no tenga que hacerlo por la dirección de lo que tú me das. Porque si me dice, hay que ser cocido, tú me preparas los ingredientes, pero tú has preparado las lentejas y eso a mí no me ha gustado y haré las lentejas a mi manera. Oyes, y en vez de hacer lentejas, que con la piel y todo, pues se deshicieron y quedó 2 dedos de agua para que no se pegara. Y estando yo hablándole al maestro de novicios del orden, que un corista les dijo, maestro, la palabra que Dios quiere en usted no está bien, porque Salvador, hermano Salvador, porque hasta que no profesas, no eres fraile, no dicen fray. Y cuando profesas ya te nombran por Fray Salvador, ¿sabes? Y yo era hermano,
porque aún no había profesado. Pues aún estando en la parte de la profesión, Dios obró un milagro conmigo también, ¿sabes? Porque por tener una pelotera, por mi manera, que no era fraile, yo, y estaba de postulante en el convento, a ese padre que era el guardián, le canté la cartilla. No se ponga usted así, y nada menos que se diga al que era guardián, y con una soberbia que seguía el plus ultra de todo. Y tenía un defecto que yo lo sabía. Y se lo dije en su cara. Y dijo, este no profesará. Cuando venga el provincial, porque a mí me admitió el provincial, y me admitió porque le dije, si usted quiere tenerme a mí en la orden, pídaselo a la madre. Ya le puse a la madre. Y cuando vino al pueblo, por la tercera orden que venía, le dije yo, me vino a mí, porque él me vio pintando en el convento de las Carmelitas. Y dice, ahí si tuviéramos un fraile que pintara como usted, los conventos que están deshechos, tendrían que ser restaurados y poderlos remediar. Ya había salido yo de la cárcel. Entonces de ahí es cuando vino la vocación, pero yo ya estaba marcado que no lo sabía. Mi madre me lo dijo a los 74 años. Y ya ves tú, tenía entonces pues unos 22 años y me hice religioso. Tenía una novia que me quería, que no era novia, pero ella me decía, me quiere como si fuera novia. Y le habló a su madre. Y era una muchacha que tenía a su madre viuda, la más rica de Redován. Que eso ya te lo he contado. Pero es necesario que lo dé para hacer un historial positivo de la convivencia humana de aquellos tiempos. Cuando esto ocurrió, yo decía, cuando se pase menos, para empezar, la otra. Sí. ¿Has entendido? Sí, sí. Al hacerlo como yo lo hice, entonces ya me confirmé que tenía que tomar el camino de lo que Dios quería. Y es que tenía que ser religioso. ¿La has comprendido? Sí. Pero hasta ahora yo la fórmula que tengo que tomar es la que Dios me dé de ahora en adelante para relatar la parte que está retenida para entrar nuevo el contacto de estos días que han de venir. Que esto es por el que has venido con estas cintas para no perder el contacto de la obra que ha de ser. Porque en el momento que entre en el contacto de la natividad, no sé lo que será, pero sé que de la parte que nosotros damos en dialogar, ha de ser con la condición divina y no con la parte humana. ¿Me comprendes? Sí. Para saber obrar, que aunque no me crean, el que me crea será invitado a la boda que Dios me dijo que hiciera. Sale e invita a todos. Pues ahora esta invitación ha de ser para el día de la Natividad. Y de la Natividad, en el día de hoy, se ha de grabar las cintas estas. Para sacar la parte que hay detrás de la obra que tengo que dar. ¿Crees tú que no será maravilloso? Sí. Porque ahora hablo en el espíritu del Hijo de Dios, por el contacto que lo dice bien claro, ¿no? Donde dos reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ya no habla del hombre, sino el espíritu. Sí. ¿Queda? Sí. Sí, sí, te quedan 3 minutos. 3, pues seguiré. El hecho de la condición humana es muy importante para conocer la divina, porque la parte divina en la humana ha de ser unida como yo la tengo que dar, que no soy yo, es Dios quien me la da para que yo tenga que verme como soy, porque yo soy un ser humano como otro más, pero no tengo la condición de creerme más que los demás, sino que tengo la condición de tener amor y caridad. Y esa caridad y ese amor es el que me dio Dios cuando tenía ya
10 años, que iba a visitar a los enfermos mayores que eran de mi familia. Mamá, me voy a ver a la tía Dolorica, que dicen que ha tenido una caída. Voy a verla, y sabía dónde vivía, en la cueva, por arriba. Estaba casado con uno que no quiero nombrar, porque ellos no entran en la vida cotidiana de la vida que tengo yo que dar. Al ir a los enfermos, me habitué. A los 11 años visitaba ya en Callosa a enfermos que estaban en sus casas. Y entonces, donde estaba una enferma, habían varias enfermas amigas y estaban allí de tertulia. Y allí me sentaba yo, dialogaba, explicaba, daba más vida en la gracia que en el amor, porque el amor que yo tenía era de Dios. Pero cuando daba la palabra yo, lo entendían a las mil maravillas. Y eso que he dicho de la madre, allí se aparecía la madre en la convivencia divina conmigo. Era maravilloso. Y estando reunidas las almas que habían ancianas y ancianos, ellos decían: Salvador, ¿no notas el olor que hay aquí? Digo, sí, un olor de rosa. Es que está la madre en el jardín y ese jardín lo ha puesto aquí con vosotros y con vosotras. ¿Ves tú la relación o no? Sí. Ya la tenía, participando yo en lo que Dios me daba para que yo lo diera. Y eso ahora tiene que ser mucho más superior, porque yo no sé lo que es, pero sé que es algo grande. ¿Me entiendes? Sí. Y aún no ha llegado y ya estoy preparado. Y ahora que tú has venido, has tenido lo que has cumplido y no te ha faltado nada. Y sin embargo, aquí estamos los dos. Hasta la hora que Dios quiera que podamos ser para grabarlo y estar preparado yo para la Natividad. Luego tiene que venir Nochebuena, que es domingo. Es el sábado, es mañana, Nochebuena. Nochebuena es domingo. No, creo que es mañana. Si nace el Hijo de Dios a las 12, bueno, el domingo del ya. lunes. Del domingo. Del domingo, no, no, del sábado, lunes. de mañana. Del lunes. Hoy es 23, ¿no? No, hoy estamos a 22. Ah, sí. Es viernes. Anda, pues... ¿Y yo como me creo que era mañana Nochebuena? ¿Ves? Pues tú estabas equivocada y yo también. Porque vinieron dos el otro día y me lo dijeron. Dice, no, Salvador, el miércoles... ¿El Nochebuena es el domingo? El domingo.